Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el grado séptimo de la institución educativa San Adolfo. Los temas que vamos a ver son de geometría, taller 2, unidad 2. El tema que trabajamos hoy es el de poliedros. Entonces vamos a hallar volúmenes y vamos a hallar áreas. ¿Listo, muchachos? Vamos a ir directamente al tablero para empezar a resolver todos los ejemplos que tenemos. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Recuerden que lo que estamos trabajando ahora es la unidad 2, taller 2 de geometría. Primero que todo, la temática son poliedros regulares. El objetivo de nuestra clase es reconocer y clasificar los poliedros según sus características. Para esto vamos a hacer los presaberes. En los presaberes vamos a encontrar un ejercicio de una figura geométrica que es un rectángulo. Este rectángulo tiene dos lados iguales. Nos dan dos medidas, en este caso el alto, que son 7 centímetros. Nos dan el largo, que es 0,15 metros. Y nos piden hallar el área. Pero el área no la piden en estas unidades, en metros cuadrados. Como es área, debe tener unidades cuadradas, ¿cierto? Pero debo revisar qué unidades tiene nuestra figura. En este caso el alto está en centímetros y el largo está en metros. Por lo tanto, debo pasar estas unidades a metros. 7 centímetros, vamos a hacer la conversión a metros para poder hacer la multiplicación. Recuerden que el área de un rectángulo es lado por lado, o sea que es multiplicar esto por esto y ya tenemos nuestro resultado. Pero aquí debemos recordar la escalerita que ya habíamos trabajado. Una escalerita que nos ayudaba a convertir unidades métricas, en este caso de longitud. La clase pasada trabajamos con unidades de volumen. Decíamos que metros cúbicos, decíamos que decímetros cúbicos, que centímetros cúbicos, que milímetros cúbicos. Ahora vamos a trabajarlas para longitudes, o sea que vamos a trabajarlas como una unidad. Entonces vamos a tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos los metros. Tenemos que ir desde unidades de centímetros hasta metros. O sea que tenemos que ir desde este escalón hasta este. ¿Cuántos escalones tengo que desplazarme? 2. 2 escalones. Deben recordar que cuando yo subo, voy a hacer la operación de división. Y cuando bajo, tengo que hacer la operación de multiplicación. La clase pasada que trabajamos con volúmenes, hacíamos unas multiplicaciones y divisiones por 1000. Cada puesto eran 1000 porque eran unidades cúbicas, pero ahorita que estamos trabajando unidades así de longitud, no vamos a multiplicar y a dividir por 1000, vamos a multiplicar y a dividir por 10. Según los puestos que tenga que moverme. Entonces vamos a mirar de dónde a dónde vamos a ir. De centímetros a metros. O sea que voy de aquí hasta allá. O sea que voy a ¿qué? A subir, ¿cierto? En este caso voy a dividir esta medida. 7 centímetros dividido por... Voy a mirar cuántos puestos eran. Son 2 puestos. 1 y 2. Por lo tanto, debo poner un 0 por cada puesto que me va a desplazar. Y ya de esta manera, ustedes lo van a hacer en sus casas, hacen la división. Y lo que me dé, me va a dar en unidades de metros. Esto que les dé aquí va a ser el dato que van a multiplicar por este otro que ya está en metros, para poder obtener el resultado en metros cuadrados. Ese es el presaber que estamos trabajando para este taller. Ahora, entonces vamos a la conceptualización. En la conceptualización tenemos un poliedro y miramos las partes de un poliedro.
Para hacer el poliedro, entonces quiero hacer la figura aquí con colores porque para ustedes es más difícil verla desde allá. Verla desde allá, así como se puede observar aquí. Primero que todo, el poliedro es un sólido que está limitado por superficies planas que son caras, les llamamos caras. Cada punto va a tener una letrica, entonces en este caso los vértices van a ser P, que es el de arriba, P, R, que es este vértice, Q, que es este vértice, y S, que va a ser este vértice. Estos son los datos que yo les estoy dando a este ejercicio. Pueden tener cualquier letra que los nombre. ¿Listo? Ahora vamos a mirar que también tenemos caras. ¿Cuáles son las caras? Entonces las caras son las que se forman por 3 de estos puntos, de estos vértices. En este caso es PRS. PRS es una cara, ¿sí? Esta de acá, mírenla. Esta es una cara. Esta sería otra cara. PQR. Otra cara sería la que está por el lado de atrás, que va hasta la línea punteada roja. PQS sería esa cara, la que está para atrás. La cara que está por debajo, QRS. Esa sería otra cara, ¿listo? También hablamos de aristas. Las aristas son los puntos que se unen por esos vértices. Aristas. ¿Cuáles aristas encontramos aquí? Entonces, en este poliedro podemos encontrar estas aristas. PQ. Podemos encontrar esta arista, QR. Podemos encontrar RP, RS, SQ, SP, ¿sí? Una gran cantidad de aristas. Entonces ya tenemos tres datos, P, Q, R y S, ¿sí? Que son los que están ahí en nuestros conceptos. Esas son las partes que integran a un poliedro. En este caso hablamos de un poliedro regular. También podemos encontrar otro tipo de poliedros como los paralelepípedos, que son figuras, hacer de cuenta un rectángulo, pero en 3 dimensiones. Entonces podemos dibujarlo acá. Así más o menos. Debo tener en cuenta que también está limitado por caras. Por esta cara, por esta cara, por esta cara, ¿cierto? Atrás hay más caras, debajo y al lado izquierdo también hay otras caras. Tiene vértices, ¿cierto? Vértices y también tiene aristas. Miren las aristas, ¿listo? Que son prácticamente como los lados de las caras, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta una cosita, y es que este paralelepípedo tiene ciertos nombres para cada lado que tenga, para cada cara. Entonces aquí podemos hablar de un largo. Aquí podemos hablar de un alto, que le vamos a llamar H. Al largo le vamos a llamar L. Y vamos a tener un ancho, que es esto, de aquí para atrás, que le vamos a llamar A. ¿Listo? Este es el mismo A, este es el mismo A, este es el mismo A. ¿Sí? Entonces, de así podemos ya tener 3 datos diferentes que se repiten. Se repiten porque aquí vemos que el ancho se repetiría aquí también, ¿cierto? Se repite 4 veces. El alto también lo tendría en todas sus medidas, ¿cierto? 4 veces. Y el largo también 4 veces. Entonces, en nuestra conceptualización encontramos la fórmula para hallar el volumen. Y decimos que el volumen de un paralelepípedo es igual a multiplicar el largo, que es este dato que nos den de esto,
por el ancho. Voy a poner aquí con el color que está en nuestro dibujo. Por el alto. ¿Listo? Y de esa manera podemos hallar el volumen de cualquier paralelepípedo. Tengan en cuenta que es el volumen, ¿cierto? Es diferente cuando vamos a hallar áreas. Es muy diferente áreas a volúmenes. En la parte de la práctica, quiero que vayan atrás un tantico, van a mirar en la práctica. El primer punto de la práctica dice hallar el volumen de los siguientes paralelepípedos. Aparecen dos paralelepípedos. Uno está en metros completamente. Me dan metros, metros, metros. El otro, el B, me dan decámetros, decímetros, por acá. Otro dato son decímetros y otro dato son metros. Todos debo convertirlos en uno solo. Si quieres que sean metros, entonces van a pasar todos a metros. ¿Listo? Los otros dos. Para que tengamos la multiplicación con las mismas unidades. Igual que la parte del presaber. Debemos hacer la operación con la misma unidad. Yo no puedo usar una unidad y luego usar otra unidad. Y ahora vamos a mirar el ejemplo 1. Entonces, para hacer este ejemplo, nos dan una figura, un paralelepípedo y nos dicen hallar el volumen. Entonces vamos a hallar el volumen. Voy a hacer el dibujito. En este caso es así. Más o menos, ¿sí? Más o menos. El alto es igual a 10 metros. El ancho es igual, pongámoslo así mejor, el ancho es igual a 280 centímetros, pongámoslo aquí, ancho igual a eso. Y el largo es igual a 0,054 hectómetros. 0,054 hectómetros. Ese es el largo. Recuerden que primero que todo debo pasar todas las mismas unidades. Entonces yo miro si el ejercicio me dice hállelo en metros, hállelo en decímetros, hállelo en kilómetros. Si el ejercicio no me lo dice, pues yo busco la medida que me quede más fácil. En este caso hacemos la conversión a metros, ¿sí? Para hacer la conversión a metros, entonces debo tener en cuenta que este ya está, ¿cierto? Tendría que convertir los otros dos a metros. Entonces empezamos con la longitud. La longitud es 0,054 hectómetros. Voy a convertirlos a metros. Para convertirlos a metros, tengo que mirar nuestra escalerita, donde están los metros, donde están los hectómetros. Aquí siguen decámetros y luego sí siguen hectómetros, ¿cierto? Entonces, voy a pasar de este punto a este punto, por lo tanto voy a bajar. Recuerde que cuando bajamos, multiplicamos. Cada puesto me representa a un valor de 10. Entonces, bajo un puesto, dos puestos. En este caso, aumento dos puestos, o sea, dos ceros. Voy a multiplicar por 100. Por los dos puestos que debo bajar, porque son unidades de longitud, recuerden. Y de esta manera, como estoy multiplicando por 100 y es un número decimal, lo único que debo correr es la coma, dos puestos que son los ceros. Un puesto, dos puestos. Entonces corro para acá y corro para acá. O sea que me queda la coma en este puesto. 5,4. Los ceros a la izquierda no tienen ningún valor. Los ceros a la derecha no tienen ningún valor, a menos de que al final o antes haya otro número diferente al 0. ¿Listo? En este caso me quedan 5,4 metros. O sea que ya tengo la longitud en metros. 5,4 metros. Ahora voy a hallar el ancho. Para hallar el ancho, entonces yo pongo 280
centímetros y voy a mirar cómo paso de centímetros a metros. Metros siguen decímetros y luego siguen centímetros. Tengo que ir de centímetros a metros. 2 puestos. Voy a ir hacia arriba, o sea que voy a dividir por un puesto, 2 puestos. 2 ceros, o sea que yo 280 voy a dividirlos por 100. Eso es igual a, yo tengo la coma aquí, la corro 2 puestos hacia la izquierda. 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, o sea que me queda 2,8 metros. ¿Listo? La coma quedaría en este puesto, corriéndola 2 espacios. ¿Listo? Entonces yo ya tengo todas las medidas en metros. Eso es igual a 2,8 metros. Y ahora sí hallo el volumen, que es el más sencillo. Volumen es igual a multiplicar. Volumen igual a multiplicar el largo por el ancho por el alto. Entonces eso es igual a multiplicar el largo, que es 5,4 metros, por el ancho, que es 2,8 metros, por el alto, que es 10 metros. Y eso me va a dar, entonces lo hacemos, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en calculadora. 151,2 metros. ¿Cuántos metros tenemos? Se repite 3 veces la unidad, por lo tanto tenemos metros cúbicos. ¿Listo? Entonces ese es el primer ejemplo. Continuamos con el ejemplo 2. Entonces el ejemplo 2 dice, de esa misma figura que teníamos, de la que ya hallamos el volumen, vamos a hallar áreas, ¿sí? Entonces para hallar el área total de la superficie tenemos que multiplicar de esta manera. Vamos a usar esta formulita que dice, área total es igual a 2 veces el ancho por el largo, más 2 veces el largo por el alto, más 2 veces el ancho por el alto. ¿Listo? De esta manera yo ya sé cómo debo reemplazar los valores, porque ya los tenemos todos en metros, entonces es mucho más sencillo. Para hallar esta área total, entonces yo voy a hallar el área que va del ancho al largo. Entonces multiplico, meto entre paréntesis 2 por 5,4, que es el ancho, está en metros, todo está en metros, por 2,8 en metros. ¿Listo? Más 2 veces el largo, que es 2,8 metros, por el alto, que es 10 metros. Cierro paréntesis. Más, reemplazo lo mismo, 2 veces, multiplico, por el ancho, que es 5,4 metros, por el alto, que es 10 metros. ¿Listo? De esta manera resuelvo cada uno de los paréntesis. En este caso me da 30,24 en este paréntesis. Debo tener en cuenta que estas unidades me dan metros cuadrados, más 56, que me da estas tres multiplicaciones, 2 por 2,8 por 10 metros cuadrados, más esta última que me da 108 metros cuadrados. Y ahora, como tengo todos en metros cuadrados, solo debo sumarlos. Y la suma me da 194,24 metros cuadrados, que son las unidades que ya tienen. ¿Listo, muchachos? De esa misma manera van a hacer el ejercicio que está en la práctica número 2. La práctica dice calcular el área externa de las caras del siguiente polígono regular. Esa figura deben tener en cuenta que le falta una parte para formar en total un paralelepípedo. Es un cajón que le falta la parte de encima. Entonces ahí tendrán que eliminar una de las caras, porque no va a tener 2 del largo por el ancho. O sea que esta vendría siendo solo una. No vendría siendo 2 veces el largo por el ancho, sino una. ¿Por qué? Porque la tapa que lo cubre no lo tiene.
¿cierto? Entonces faltaría una para hallar esas áreas externas, sería de esta manera. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. De esa manera hallan la práctica número 2. ¿Listo, muchachos? Entonces la evaluación es reconocer las figuras regulares de su entorno y descomponerlas en partes que lo faciliten el cálculo de áreas y volúmenes, como un cajón, como un rectángulo que lo vemos en muchas figuras. Utilizar diferentes medidas para llegar a una diferente con la conversión. Estamos hallando conversiones de metros a centímetros, a hectómetros. Estamos trabajando unidades de medida diferentes. Y hallar volúmenes y áreas de polígonos regulares. Volúmenes y áreas. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es todo por hoy.